Espacio en donde hemos comprobado que la mejor película se escribe día a día en el mundo político. Nuestro itinerario incluye opiniones personales enmarcadas de entrevistas a diferentes políticos, gobernantes, líderes de opinión, dirigentes empresariales, activistas sociales, personajes de la cultura y las artes y sobre todo su opinión. Estimados pasajeros, estamos listos para despegar. Este es nuestro plan de vuelo. Bueno, como siempre, le agradezco que nos permite entrar a sus hogares a esta hora de la noche. Yo soy Luis Rubén Maldonado, le doy la bienvenida a este plan de vuelo, una edición muy especial con un invitadazo de lujo a este programa que se transmite por Antena TV, ubicado en el 176 del cable en red estatal, transmitiendo para todo el estado de Chihuahua. Agradecemos su visita, licenciado Esteban Moctezuma, bienvenido a Chihuahua y gracias por estar con nosotros. Al contrario, Luis Rubén, nosotros estamos agradecidos de estar en tu programa. Esteban Moctezuma Barragán es un hombre que conocen muchos mexicanos y hay muchos jóvenes que lo conocen pero no saben que tuvo una vida política intensa e importante. ¿Qué le puede decir a esa generación que lo conoce por Fundación Azteca, que lo conoce en labor altruista, pero que estuvo muy inmerso en la política en este país? Bueno, en realidad yo entré al sector público, al gobierno federal, pues desde muy joven, a los 18 años. Órale. Entré a una posición muy modesta, buena parte del tiempo me la pasaba yo sacando fotocopias, era ejecutivo B. Ah. Ve por las IBM. tortas, ¿no? Ve por las tortas, ve por eso, ve por lo otro. Y afortunadamente pues terminé mis estudios y empecé a tener una carrera en donde pues recorrí toda la escalera del sector público: jefe de departamento, subdirector, director de área, director general, oficial mayor, subsecretario, secretaria. Entonces, pues conozco a fondo el sector público federal. Fui secretario de Gobernación con el presidente Ernesto Zedillo. Fui secretario de Desarrollo Social, Sí. subsecretario de Educación, oficial mayor de Educación, oficial mayor de la Secretaría de Programación y Presupuesto. Y lo que sí puedo decir es que gobernar no es algo sencillo, gobernar es muy complejo. Claro. Y se requiere experiencia y se requiere capacidad y honestidad. De manera que cuando yo veo que un presidente nombra a un secretario de Estado virtualmente de la nada y lo pone a hacer esas tareas, pues uno se da cuenta de qué tan útil hubiera sido para esa persona haber recorrido el sector público previamente, ¿no? Y bueno, la experiencia se va acumulando y tanto en la vida y en el sector público, el escalafón siempre ayuda mucho a conocer desde las tripas el gobierno y la toma de decisiones. Pues sí, es como si te van a hacer una cirugía y te dice el médico: es la primera vez que practica una cirugía, pues no te quedaría. No. En cambio, si sabes que es una persona que ha estado en muchos hospitales, en muchos niveles, que ha hecho cientos o miles de cirugías, pues dices: estoy en buenas manos. Y bueno, sabemos que Fundación Azteca está en muy buenas manos, más o menos desde 2012 está usted en... 2012 ya, que entramos allá a Fundación. Cuando entramos había 3 programas. Ok. Ahorita tenemos ya 21. 21 programas. Muchos de ellos muy, muy grandes, y estamos muy contentos impulsando el tema social y ambiental desde Fundación Azteca. De hecho, mucha gente me dice: ¿qué diferencia sientes entre el gobierno y una fundación privada? Yo les digo: yo entré al gobierno por lo social. Sí. Mi interés era tener un impacto social en mi vida política y creo que la tuve. Ahora sigo en lo social, o sea, no ha sido un cambio tan importante para mi actividad porque es muy parecido a lo que hacían desde el gobierno. Pero lo ha reinventado Fundación Azteca. Pues sí, en realidad sí, porque pues he desarrollado muchos proyectos que antes no conocía. Quizás 2 muy importantes.
Uno es el de robótica, tenemos ya cerca de 90 equipos de robótica en todo el país. Órale. Muy grande es el programa, fue el regional hace una semana y los 6 equipos que ganaron se van a ir al Mundial a San Luis, Missouri. Ah, qué padre. Abril. Entonces todo un circuito internacional muy interesante, son robots muy grandes de más de 70 kilos, no estamos hablando de Lego o de robots más pequeños, sino de en serio, competencias en serio. Y el otro tema también muy grande que tiene Fundación es el de las orquestas sinfónicas Esperanza Azteca, donde ya tenemos 17,000 niñas y niños en todo el país en 82 orquestas. Y ese es un tema, estamos transmitiendo aquí en Plan de Vuelo desde el restaurante Portajamón, aquí en la ciudad de Chihuahua. Tenemos la catedral y obviamente el centro histórico de Chihuahua ha sido sede de muchos conciertos al aire libre. La cultura es difícil en el norte del país, licenciado. Es muy complicado todavía porque muchos de nuestros gobiernos no entienden la función de la cultura. Ciudad Juárez conoce muy bien el proyecto Azteca, hay 2 orquestas allá. Hemos tenido aquí incluso a los directores, hemos tenido a algunos de los niños que han ido al extranjero. Es una oportunidad que ha reinventado a los niños en la frontera, pero que le ha ayudado a dar otra cara a la frontera como Ciudad Juárez. Sin duda, nosotros tenemos una experiencia extraordinaria con el tema de las orquestas, porque uno podría pensar, bueno, que los niños, que los jóvenes aprendan música, qué bien, qué bonito. Tan. Pero no es eso. Claro. El hecho de aprender música en una orquesta le da a los jóvenes y a las niñas y a los niños, primero, la oportunidad de trabajar en equipo, de socializar. Lo que no nos damos cuenta es que nuestra juventud, antes que pedir preparación, antes que pedir oportunidades, antes que pedir muchas cosas, también está pidiendo afecto, un desarrollo afectivo. Claro. Vivimos en una sociedad, no solo en México, en todo el mundo, en donde al joven, al niño, se le está dejando muy solo. Sí. Y esto no nos damos cuenta, entonces decimos, bueno, más matemáticas, más lectoescritura, ¿no? Y hay que pensar que hay que darles más afecto. Claro. Y una de las cosas que provoca la orquesta es, a mí me lo han dicho muchísimos niños, es que es su segunda familia. Llegan todas las tardes entre 200 niñas y niños a convivir, a estudiar, a ensayar, a hacer música y encuentran realmente una fuente muy importante de afecto y esto les pega directamente la autoestima, claro, favorablemente. Se vuelven niños con mucho más autoestima. Fíjese que eso es importante y qué bueno que lo toca. Creo que las generaciones de ahorita, entre la soledad de las tabletas, el celular, la computadora, pero buscamos que sean competitivos en el futuro y se nos olvida que tenemos que generar la competencia también emocional, desarrollar inteligencia emocional. Sin duda. Y yo he encontrado, por ejemplo, en Puebla, una niña que se llama Claudia, me dijo que estaba muy contenta de estar en la orquesta. Le digo, qué bueno que te guste la orquesta. Y me dice, no, pero no es que me guste. Es que yo antes de entrar a la orquesta pensaba que iba a trabajar en el servicio doméstico. Órale. Cuando creciera. Y hoy me acabo de inscribir en la UAP, la Universidad de las Américas de Puebla, y además soy violinista. Entonces me ha cambiado totalmente el panorama de mi vida. Claro. Y yo me preguntaba, bueno, ¿por qué cambió tanto Claudia? Nosotros no les damos cursos de superación, no les damos cursos de sí se puede, ¿no? Les damos música. Y entonces me he puesto a investigar y ahora resulta que la música, el que interpreta música, y sobre todo música clásica, es como meterte al gimnasio. Ok. Pero meter al cerebro al gimnasio. Sí, claro. ¿No? Entonces, así como alguien que se mete al gimnasio desarrolla bíceps, ¿no? Y pectorales, pues una persona que practica un instrumento clásico desarrolla el cerebro de tal manera que incluso hay un cambio físico en el cerebro. Sí, claro. Las conexiones entre los dos hemisferios se fortalecen, crece toda esa zona y se vuelve personas mucho más creativas, mucho más organizadas, mucho más seguras de sí mismos. Entonces, curiosamente, yo se lo he dicho a los secretarios de educación de los estados y de la federación, si a los niños se les diera la práctica orquestal, serían mejores matemáticos, leerían mejor, escribirían mejor,
Porque eso pasa con nuestros niños. No obstante que estudian 4 horas diarias, de lunes a viernes, suben sus calificaciones. Órale. Y hay que decir también, ahí tiene alternativas, porque tuvimos una época que todo era el deporte, y el deporte, hay que rescatar los espacios para el deporte, y todo era deporte. Y hay una gran mayoría, bueno, que no se les da el deporte, no les gusta, no lo fomentaron, y pasa igual con la cultura en general en nuestro país. Si no generamos el interés, si no generamos públicos, pues tenemos conciertos vacíos. Sin duda, yo lo que creo es que el sector público, las secretarías de Educación, de Cultura, deben de generar las condiciones para que un niño descubra su vocación, sus habilidades, sus intereses, Claro. que puede ser deporte, Sí, claro. que puede ser música, que puede ser teatro, que puede ser poesía, que puede ser ajedrez, Claro. ¿no? Entonces, cuando se les dan esas oportunidades de desarrollo, cada niño se mete a lo que guste, puede ser robótica, si le gusta Claro. la ciencia y la tecnología. Lo interesante de estos programas es que son programas divertidos Claro. y la escuela es muy aburrida. Entonces, los niños gozan más de sus programas en la tarde que de los que van a la escuela en la mañana. Y aprenden más. Aprenden jugando. Y aprenden jugando. Aprenden jugando, que esa es una tendencia ahorita que es, bueno, yo doy clase en el TEC de Monterrey y yo veo toda la dinámica que nos insertan en la universidad para que nosotros juguemos más con los muchachos, pues, para poder enseñarles cualquier materia. Así es. En robótica, ahora que fue el campeonato, uno entraba a la arena, fue en la arena de la Ciudad de México, y parecía que era un partido de la final de fútbol mundial. Órale. Porque toda la arena ahí, apoyando a sus equipos. Qué padre. Y eran robots, ¿no? Claro. Entonces, tú dices, bueno, ¿cómo todos estos jóvenes, estos niños, están tan entusiasmados con la ciencia, con la tecnología? Porque para hacer un robot necesitas mecánica, Claro. electrónica, necesitas conocimientos de administración, de relaciones públicas, o sea, es todo un paquete, digamos, de habilidades que desarrollas haciendo el robot. Y además te diviertes, compites, Claro. si ganas viajas. Entonces es la escuela del futuro. La escuela del futuro Claro. es precisamente esa, hacer de la educación algo divertido. Sí, Licenciado Moctezuma, ¿qué lo trae por Chihuahua? Bueno, yo tengo muchos proyectos como Fundación Azteca aquí en Chihuahua, además de tener muchísimos buenos amigos y del gusto por la carne. Bueno, que aquí seguramente ahorita le Sí, van a por hacer acá. muy buen corte aquí en el Portajamón. Pero vengo porque vamos a instalar lo que se llama compromiso social por la calidad y la equidad en la educación. Ok, No, yo soy el presidente del Compromiso Social Nacional, ok, que integran más de 40 organizaciones, ok. en donde están pues todos los interesados en la educación. En la mesa se sientan desde el propio secretario de Educación, Aurelio Núñez nos ha acompañado, el rector de la UNAM, Claro. el director del Politécnico Nacional, hasta las asociaciones nacionales de padres de familia, el CENTE, diversos organismos dedicados a la educación, Ok, universidades, ANUYES. Entonces es una mesa muy importante, muy rica, con mucha experiencia, y ahí discutimos sobre educación, pero no lo difundimos. ok. O sea, le podemos hacer una crítica Sí, muy claro. severa al secretario de Educación Pública, que él no lo va a resentir porque no lo hacemos para atacar, lo hacemos para corregir. Claro. Y él ha tomado muchas ideas de este grupo porque no lo ventilamos en el público. No se trata de generar prestigios o desprestigios. Claro. Se trata de analizar a fondo la educación para mejorarla. Y creo que es un grupo que ha dado muy buenos resultados, por lo cual aquí en Chihuahua pues queremos que se genere el capítulo estatal Ok. para que acompañe la educación en Chihuahua. Y es un buen momento, y creo que el secretario de Educación le ha impreso otra dinámica a la educación y a la misma secretaría. Y son tiempos de cambio. Cuando se habla de reforma educativa se ve muy trillado, muy grillo, pero de transformación educativa para la escuela del futuro, como decía usted. Sin duda, porque nosotros tenemos un modelo que se llama aprendizaje colaborativo. En vez de que el maestro dé clases, lo que hace el maestro es pedirle a los alumnos que investiguen y ellos empiezan a dar la clase Sí, y él nada más coordina. Entonces él es coordinador del aprendizaje. claro.
ese cambio de rol del maestro cambia el ambiente total del salón. Claro. Y en vez de que esté frente a grupo y que todos lo estén viendo, creamos mesas como islas donde están de 6 a 8 estudiantes. Órale. Y entonces copiar se vale. Claro. Lo más importante es estudiar en grupo, Claro. investigar en grupo, redactar en grupo. Claro. Y muchas cosas que ahorita se están dando como materias, como es redacción, como es exposición, como es muchas cosas, tú las das como una práctica normal, porque si tú le dices a una mesa, tienen que presentar, por ejemplo, vamos a estudiar lo que es cambio climático. Claro. La mesa tiene que presentar una conclusión en una cuartilla en 15 minutos. Entonces, se tienen que organizar, tienen que nombrar a un redactor, tienen que nombrar a un coordinador, tienen que nombrar a un vocero. Y entonces muchas cosas surgen en la práctica, ¿no? Claro. En la práctica aprenden a sintetizar, en la práctica aprenden a redactar. Claro. Y a los 15 minutos se les dice a cada mesa, a ver, lean su conclusión. Y después se le pide a todo el salón, ahora con las conclusiones de todas las mesas vamos a sacar una conclusión de todo el salón. Entonces todos empiezan a discutir y a participar. Órale. Y ese modelo de aprendizaje colaborativo ha hecho que las escuelas donde hemos aplicado esto, que son cerca de 200 escuelas públicas, mejoren en todas las, digamos, mediciones que hay del logro académico. Cuando habla de esta mesa y habla de estos esfuerzos que hace la Fundación, también hay resistencias culturales. No hablo de los maestros, nosotros mismos como sociedad. Nos platicaban en un caso que llegó aquí al programa, un alumno, un muchacho de prepa, nos escribe al programa y nos dice: mi mamá me prohíbe ir al grupo de teatro en la escuela, que porque son cosas para los jotos. Esas resistencias tenemos que vencerlas, porque interactuamos con él y nos decía: es que dice mi mamá que me haga algo productivo, que el teatro no voy a vivir. Esas resistencias tenemos en México, y creo que esfuerzos como Azteca, como este grupo interdisciplinario, nos pueden ayudar a entender lo que sirve el teatro, la música, más allá también del deporte y otros tipos de integración. Sin duda, en Oaxaca nos sucedió con una niña que su mamá y su abuela no la dejaban ir a la orquesta porque decían que era cosa de hombres, ¿no? Pero el papá sí la dejó y la apoyó y siempre estuvo al lado de ella, pero le dijo que no se entere tu mamá porque me pone una zarandeada. Entonces, ya que la niña estudió, iba a ser el debut, entonces ya le dijeron a la abuela y a la mamá que siempre sí había ido a sus clases y que las invitaban al debut, y después de que la oyeron, claro, se dieron cuenta que vivían en el error, claro, porque vieron a una niña totalmente llena de arte, de amor, compartiendo lo que sentía su corazón a través del instrumento, y pues le pidieron perdón. Órale. Y a mí esa niña llorando me dijo: es la primera vez que me siento persona. Órale. Así de qué fuerte. Es la primera vez que me siento persona. Qué fuerte. Y esa historia, yo lo digo, hay que destacar, juntan un grupo nacional, una orquesta nacional, algunas veces al año. A mí me tocó, y le voy a decir que fue una experiencia muy fuerte, visual para mí, ver a Joshua Bell, un tipo al que yo admiro, al que fuimos a verlo a la Sala Nesa con ustedes, verlo tocar con un niño chiquitito de 6 años, un solo. Para mí fue impresionante ver al niño tocar con el mejor violinista del mundo. Así es, afortunadamente, pues el talento que tenemos en México es tan grande que los niños, cuando les das esas oportunidades, muy rápidamente florecen. Claro. Ustedes lo van a entender muy bien aquí en Chihuahua. Yo digo que la política social mexicana está equivocada porque no se dirige a quien se debe de dirigir, que es a los jóvenes. Claro. México debería tener una política para la juventud, que no tiene. Sí, no hay. Entonces el joven se siente pues muy perdido, Sí, si claro. de por sí, Claro. en las mejores condiciones de vida, cuando eres joven te sientes perdido. Sí, claro. Ahora imagínate teniendo tantos problemas alrededor de ti. Entonces, como no existe esa política para la juventud, yo siempre he dicho que a los jóvenes, cuando les das un poco de atención, provocas un cambio bárbaro. Claro. Y les digo que aquí en Chihuahua lo van a entender. ¿Qué pasa cuando al desierto le das un poquito de agua? No, todo florece. Todo florece. Claro. Así es el joven, dale un poquito de agua y va a florecer. Claro. Y vamos a tener una juventud extraordinaria. Claro. ¿No? Entonces,
es por eso que los mayores esfuerzos que estamos haciendo ahorita es precisamente para nuestros jóvenes y nuestros niñas y niños. Es una labor, es difícil muchas veces la difusión, yo se lo pregunto, por pertenecer o por estar ligados a la marca Azteca. Es difícil la combinación con otros medios para difundir la obra que hace la Fundación. Pues muchas veces sí, hay muchas empresas que son muy celosas y no se dan cuenta que en lo social no hay competencia. Claro. ¿No? Hay otras empresas con las que trabajamos muy bien y que sin pertenecer a Azteca difunden todo lo que hacemos, Claro. porque entienden que en lo social no hay competencia. Finalmente el país es de todos, finalmente Claro. el tejido social es lo que pues sustenta a todos. Entonces, yo soy optimista que cada vez hay más apertura, hay más alianza y hay más colaboración en lo social, porque pues, la gente entiende que es un esfuerzo que hay que compartir. Así es. Y antes de irnos, licenciado, bueno, el licenciado Juan Ramón Flores lo felicita, es nuestro anfitrión ahora aquí en el restaurante Portajamón. Vamos a ver qué tal cocina el licenciado al rato, un buen ribeye o un tibón. Esperemos que sí, porque ya hace hambre. Y antes de preguntarle, aquí nosotros enfocamos mucho el esfuerzo también en la difusión cultural, pero a nuestros invitados siempre le hacemos y le preguntamos, no sus 3 libros para que no se vaya a poner nervioso como Peña Nieto, no se cree. Pregúntame los que... No, tú pregunta. Sus 3 películas que lo hayan marcado a usted, que hayan marcado su vida, no tanto que le gusten, pero que lo hayan marcado. Bueno, a ver, una película que a mí me gustó muchísimo fue La Misión. La Misión. La Misión es Música de Ennio espectacular. Morricone. Además de que la música es espectacular, la tocan nuestras orquestas. Es una película que te habla de pues la relación que hubo entre los pueblos indígenas y el conquistador, ¿no? Sí, claro. Y de eso tenemos que aprender muchísimo todos nosotros. Todavía. Luego, Como agua para chocolate, ¿no? Y Laura Esquivel y de Arau. Pues realmente eso también ha sido una película muy interesante porque a través de la cocina... Y cómo da hambre cuando ven esa película. Sí, pero marcan la Sí, cultura nacional, ¿no? Es algo que a mí siempre me ha parecido sensacional. Y aunque no parezca, a mí me llamó muchísimo la atención la primera película de Harry Potter. Sí, es muy bueno. La primera, ya las demás pues, me han gustado, pero no me impresionan tanto como la primera, porque la imaginación, la creatividad que se expresa en esa película es algo increíble. Y son películas, en el caso de Como agua para chocolate, es una gran película mexicana que Así mucha es. gente no conoce. Harry Potter marcó una generación que hoy está en los 20 y tantos años. Y bueno, La Misión, que es una película formidable, con música, que ese será un buen reto, que algún día los niños aztecas sean dirigidos por Ennio Morricone tocando su música. Pues esperemos que lo podamos hacer porque afortunadamente hace pues un par de meses, el 11 de enero, compartimos la orquesta con Yo-Yo Ma. Sí, y Carlos Prieto también, Y ¿verdad? Carlos Prieto. Hemos acompañado a Plácido Domingo, a Joshua Bell, como tú lo mencionas. Qué precioso ese concierto. Hace 15 días dirigió la orquesta Gergiev, Valery Gergiev, que es órale. considerado el mejor director del mundo. Sí. Es un ruso, muy malhumorado. Sí, como todos los rusos. Pues si no ve a House of no Cards. tengo muchos amigos rusos, me gustaría tener más. Pero lo que hizo él en 2 horas con la orquesta fue espectacular. Órale. O sea, realmente la capacidad que tiene un director para corregir, para impulsar, para liberar muchos temas que tienen los intérpretes, en este caso los niños, es impresionante. Entonces, pues esperemos que sí, que podamos tener la oportunidad de seguir presentándole a los niños con grandes personalidades que no tocarían con nosotros si ellos no fueran buenos. Claro. Se atreven a tocar con nosotros porque son grandes orquestas. Claro. Agradecerle al licenciado Stan Moctezuma la oportunidad de estar platicando con usted. Nosotros como espacio y la empresa siempre nos ha permitido difundir lo que hace Fundación Azteca en todo el país, en Chihuahua. Porque ustedes sí entienden que en lo social no hay competencia. En lo social no hay competencia, con eso nos quedamos. Agradecerle mucho al licenciado Stan Moctezuma, bienvenido a Chihuahua y que tenga la mejor de las anfitriones aquí en Portajamón con su chef Juan Ramón Flores. Muchas gracias. Y aquí en Chihuahua tenemos una gran colaboradora, Margarita Alvidres, que es quien nos lleva las orquestas sinfónicas Esperanza Azteca. Le mando un saludo desde aquí. Ahí medio la conocemos.
Agradecerle mucho, nosotros nos retiramos, nos vemos el próximo martes aquí en Plan de Vuelo, después de la Semana Santa. Que tenga usted muy buena noche. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Estimados pasajeros, iniciamos una pausa comercial. Por favor, no se levante de sus lugares. En un momento regresamos. Shut up and sit down.
selección. Estamos de regreso en su plan de vuelo. Exportación, como hemos tenido aquí a muchos deportistas, artistas. Marisol de aquí de Chihuahua está en la Universidad de París en investigación, temas de migración y todo, y a eso no les aplaudimos, porque no puede tener un balón, es más, no les aplaudimos ni a las muchachas que están jugando fútbol profesional. No, todo es el fútbol profesional de hombres, y se nos olvida que hay muchos mexicanos haciendo muchas más cosas en otras disciplinas y en otros rubros. Es más, no le aplaudimos a la niña que estuvo aquí en tu programa buscando apoyo porque iba a ir a competir en matemáticas. Así o sea, tenemos mucho talento y eso no lo volteamos a ver. Muchísimas gracias. Aquí está el espacio abierto. Regresamos, vamos a un corte y ahora sí continuamos con Marisol Romero. Vamos a platicar de derechos humanos, de migración, sobre todo en este contexto tan grave y tan lamentable que estamos viviendo en el país que supuestamente es el más avanzado del mundo. Y bueno, hay que recordar que se van a cumplir 50 años. El 68 fue un año complicadísimo para el mundo, pero fue el año más sangriento en cuanto a la lucha por los derechos civiles, sobre todo las minorías afroamericanas en Estados Unidos. De eso regresamos con Marisol Romero. Llámenos 432-3003, 432-3003 y regresamos. Me da mucho gusto, como hemos recibido a muchos chihuahuenses talentosos aquí, y seguiremos haciéndolo, a Marisol Romero. Ella es una chihuahuense joven, que está joven, inteligente y apasionada del tema de derechos humanos, investigadora en la Universidad de París Panteón, que nos acompañe este día antes de ya unas semanas más partir de regreso a Europa. Marisol, bienvenida. Hola, muchas gracias, Luis Enrique. Aquí estoy, pues como les mencionaba anteriormente, yo estuve estudiando en París 3 años y medio, tengo un BAC 3, y bueno, también soy egresada de la Universidad Autónoma de Chihuahua de la carrera de Relaciones Internacionales, orgullosamente chihuahuense. Y bueno, yo quisiera compartir en este espacio un poquito más sobre lo que es derechos humanos, migración en el área. Pues suena muy lejano, pero la verdad es que ahora que estoy aquí en México he visto muchas similitudes, mucha falta en materia en México, sobre todo de materia de migración. Estamos en pañales, por decirlo pues de forma burda. Y sobre todo aquí en Chihuahua, ¿qué va? En Chihuahua hace unos días fui a la Casa del Migrante. Bueno, me sorprendí que no hay realmente mucho apoyo de partidos quizás de gobierno, entonces... Y la Casa del Migrante es un esfuerzo privado. Es un esfuerzo privado, me sorprendió, donde tratan de darles un poquito de educación. Hay niños que llevan clases, hacen artesanías para después vender y poder mantenerse. Y bueno, hay inmigrantes que vienen sobre todo de Centroamérica, pero bueno, en este espacio voy a hablar un poquito quizás sobre lo que he vivido en Lampedusa. No sé si hayan sabido la situación que está pasando en el norte de África e Italia. Por Italia es un puente, así como México es un puente que entra para un portal para ir al resto de Europa. Bueno, a mí me tocó estar ahí con la organización Utopia, que está la sede en París. Y nada más estuve una semana en donde realmente yo me quedé sorprendida, anonadada de una forma... Nunca había visto tanto sufrimiento de las personas. Yo he escuchado de que no es que los inmigrantes pues vienen a robar los empleos, vienen a pedir. No, los inmigrantes y sobre todo los solicitantes de asilo y los refugiados no es porque quieran estar en otro país, es porque vienen huyendo de la violencia, de pobreza extrema en niveles... de verdad que dices que llevan sin comer hace 2 semanas. Y es que tenemos la percepción, Marisol, quizás, errónea, quienes no tienen la oportunidad de conocer o estudiar el tema europeo, la Unión Europea en sí, en el momento de eliminar estas barreras, de estas fronteras, también hubo un gran punto que se tocó cuando se empieza a formar la Unión Europea, que era la migración. Hoy en día tú puedes andar por la Unión Europea prácticamente como ciudadano de Europa, de cruzar de Italia a Francia sin ningún problema, y eso también ha facilitado la migración. Claro, es que bueno, el tema de migración y de solicitantes de asilo y refugiados no es temática nueva, pero es verdad que en estos últimos años, a partir del 2009 quizás, ha tomado mucha importancia por el tema de la xenofobia, por el tema del Estado Islámico, que se ha precipitado, y sobre todo en el norte de África y en la zona del Sahel, que es una de las partes más pobres de todo el mundo.
pues han empujado a cientos de personas, miles de personas a buscar un refugio a lo que se llama un país honeypot, que es un país pues rico como es Francia, Inglaterra. Entonces, de verdad que te quedas sorprendida cuando ves este tipo de movimientos. ¿Por qué? Porque ves mujeres embarazadas que llevan caminando 4 días, 5 días, sin comida, sin agua. Y lo mismo pasa aquí en México. Justamente tuve la oportunidad de hablar hace 2 días con un inmigrante que viene de Guatemala, en el que él viene huyendo de la violencia, viene huyendo y se subió al tren de la bestia. Viajó, se equivocó lo bajaron los sicarios del tren, hay como una mafia dentro del tren, lo bajaron, le quitaron todas el poco dinero que traía, y total de que terminó caminando 7 días para llegar aquí al estado de Chihuahua. Y bueno, ahorita está en pendiente su estatus como refugiado, un tipo de visa que da México. Pero lo mismo es una similitud increíble, que tanto como en Europa como en México no estamos preparados para recibir un flujo masivo de personas, de inmigrantes, tanto determínese de refugiado o solicitante, que hay una diferencia. Y sí, es verdad lo que mencionabas con el tema de Europa, desde que se abrieron las puertas en la zona Schengen con los tratados de Ámsterdam, pues es verdad que ha facilitado mucho el intercambio económico como pues social, como los movimientos de que una persona de Italia pueda ir a Francia y vivir como si tú fueras de Durango a Chihuahua. Así. Pero eso es migración interna. El punto es que hay que enfocarse en la migración que no es el del estado de la zona Schengen. Es donde están los focos rojos, es donde está el peligro. ¿Por qué? Porque sí es verdad que se puede malinterpretar muchas veces estos términos y decir, sí, es que entre los inmigrantes vienen violadores, o como decía Trump, que todos los mexicanos somos pues saqueadores, violadores, de los que nada más mandamos lo peor de la inmigración. No es verdad. Es verdad que si vamos 10, pueda que uno sea de esta forma descrita. Y no podemos generalizar la situación de quien está buscando moverse por alguna circunstancia. Claro, y no podemos tampoco contaminarnos por el sentido de la xenofobia. Así es. No por una persona la puedan llevar tantas personas que están en sufrimiento, huyendo de muchas causas de su país de origen, porque su país de origen no los puede salvaguardar. Y al fin y al cabo es la vida humana la que se tiene que proteger. Todos somos humanos. Fíjate, ahorita mencionabas el tren de la bestia. El tren de la bestia es un tema que recientemente, a partir más o menos de 2009-2010, tiene un auge mediático interesante. De ahí algunos realizadores de cine, mexicanos sobre todo, hacen algunas documentales, y luego ya viene la película esta que fue al Festival de Cannes, que es La Jaula de Oro, que precisamente este recorrido de la bestia desde Centroamérica hasta el norte de México, pasando por muchos lugares. Y luego esta otra película mexicana, más o menos de la misma época, que se llamó La vida precoz y breve de Sabina Rivas, completamente un contexto distinto, es Tapachula, y cómo los centroamericanos van cruzando en el río en estas llantas gigantes, y luego el tema de los maras, también de los maras. Y luego en 2010-2011 sale una película muy buena, también creo que estuvo presentada fuera de competencia en Cannes, que se llamó Miss Bala, con Stephanie Sigman, mexicana. Esta es completamente en Tijuana, y cómo es la violencia, cómo es la violencia de Tijuana, cómo una muchacha se ve envuelta en una situación al azar, totalmente random, de violencia, y cómo acaba en una espiral interminable de corrupción, de violencia, de abuso de derechos humanos, etcétera. Acaba muy bien, es una gran película. Son 3 películas en un tiempo distinto, que decías tú, 2009, 2010, 2011, otras 2013. El tema de migración en México está tomando una relevancia en el arte, en el cine, en el ensayo, en la novela, a raíz de la colombianización de la literatura, de todo que se pusiera de moda Pablo Escobar y esta catarsis colombiana. Bueno, en México también se hace, pero pensamos muchas veces que de Tamaulipas a Baja California Norte la migración es nomás los pobrecitos mexicanitos que quieren cruzar a Estados Unidos. Tenemos una realidad en el sur también. Claro, es que es una realidad, no es nada más de que los pobres mexicanitos queremos ir a cruzar el charco, ¿no? No, es realmente México, híjole, hay una afluencia de cultura de países que vienen incluso desde Asia, los chinos que entran por el sur,
todo Centroamérica, y que usan a México como si fuera un puente para llegar a Estados Unidos. Entonces sí, ha tomado el tema de importancia, ha tomado la migración tanto en América como en todo el mundo importancia debido a una serie de hechos internacionales. Aquí en México pues se nota que ha avanzado. Por ejemplo, ahora que estaba en la casa del migrante, me decía la encargada que hace 3 años había una afluencia en México de unas 20 personas, según unos estadísticos que ellos tienen, y que hace unos meses inclusive, desde que se abrió la casa del migrante hasta ahora, que ha aumentado. Ahorita hay aproximadamente 45 migrantes, tanto externos como internos, que hace unos meses había entre 20 y 15. Entonces, ves la afluencia, cómo va tomando cada vez importancia. ¿Por qué? Porque el mundo está cambiando y los estados-nación, no han sabido adaptarse con la suficientemente velocidad o fuerza, o darle el peso de la importancia de la migración a los años que estamos viviendo en este tiempo. Sí, también hay un tema. Creemos que el primer mundo, Europa, no tiene estos problemas, y si vamos al sur de Europa, norte de África, tenemos un gran tráfico de personas igualito al que hacemos aquí en el Río Bravo. Claro, es que uno menciona Europa y dice, no, es primer mundo, no hay problemas. Al contrario, hay problemas, pero lo saben esconder más bien, lo saben tapar. Buen punto. Sí, hay muchísimos. Yo justamente estuve de voluntaria en París en una organización. Hay 3 centros de inmigrantes en París. Yo estuve en el de hombres con hombres musulmanes. Ya me verás así, yo muy tapándome la boca y pues, con mi atuendo. Aprendí un poquito de árabe para poderme comunicar, porque llegan personas. Aquí el problema es que hay personas que ni siquiera hablan francés o inglés. Entonces imagínate la frustración de una persona de querer pedir algo, pero no saber cómo. Así es que vamos a un corte comercial y seguimos platicando con Marisol Romero de estos temas de migración, Europa, Centroamérica y en la frontera con Estados Unidos. Aquí vamos, llámenos si usted tiene alguna pregunta, duda, comentario, 432-3003, 432-3003, o mándenos un WhatsApp al 614-363-2021. Volvemos. Seguimos platicando aquí con Marisol Romero sobre temas internacionales, migración, temas también de migración interna, externa en el país, y sobre todo los derechos humanos. Marisol. Así es, pues como veníamos platicando, sí, la temática de migración no es nueva. Justamente me acabas de recordar algo hablando de películas. Es tan vieja el tema de solicitantes de asilo, que hace más de 4 siglos, con el dramaturgo William Shakespeare, que intentaba callar a una multitud londinense que protestaba en contra de los solicitantes de asilo en Londres, y lo sacó yo con una frase muy célebre de Thomas More en Circa sobre ello. Imagínate, hace más de 4 siglos que llevamos este problema. No es un tema nuevo, claro, pero es verdad que deberíamos de darle la importancia como si lo fuese. Claro. Porque no le estamos dando la importancia, no estamos prestando atención en muchas cosas. Sobre todo los gobiernos no han sabido adaptar a las reformas migratorias. Y bueno, pues ahora lo vemos con las respuestas que hemos tenido por parte de nuestro representante de Estado frente a las, bueno, ¿cómo podría decirlo de forma sencilla? Lo que ha dicho Trump últimamente de los mexicanos, que yo como persona y como ciudadana mexicana me siento ofendida. No, ofendida. Y luego es muy difícil para la respuesta. Trump es un tipo que no respeta los canales diplomáticos. Es muy difícil para un presidente tener que hacerlo contundente en los canales diplomáticos cuando él se sale al canal diplomático. Y yo le decía a la gente, quieren sangre, quieren que el presidente conteste con un golpe. Eso es salirnos de la diplomacia. Tenemos que tener mucho cuidado. Claro, es que para eso hay estándares, hay protocolos que deben seguirse. ¿Por qué? Porque un representante de Estado no es posible que una primer potencia como Estados Unidos tenga un representante que se exprese con tanta brutalidad. No es posible. Y no es posible tampoco que nuestro Estado no pueda defenderse con la tactilidad con la que debería. Sí, claro. Entonces es muy complicado la situación en la que está México ahorita frente a Trump, en el aspecto de que nosotros queremos contestarle de igual manera tan sangrienta. No podemos. No, y tampoco debemos. Así es, tampoco debemos. Tampoco debemos, caeríamos en un juego en el que él está gustoso de poder llevar a cabo. Ah, claro. Entonces, por supuesto. Lo que le hizo a Macron hace unas semanas allá en la cumbre, también es, la verdad es que Trump nos está metiendo en problemas globales
lo que pasó esta semana con estos Child Detention Centers, donde yo compartí en las redes una imagen que creo que describe el humanismo del siglo XXI. Estamos como sociedad tan preocupados de lo que le pasa a los animalitos y a los perritos, que ahí andamos buscando liberarlos, cuando a espaldas de la mona que está ahí, está diciendo una mona en el meme, con la bandera de Estados Unidos en la playera, un perrito en jaula dice: esta crueldad debe tenerse, y atrás de ella están todos los niños enjaulados y ni quien los vea. ¿Sabes también? Yo sé que no, la media prestó mucha atención a lo que llevaba Melania puesto el día 21 de junio cuando hizo la visita en McAllen. Ajá. ¿Te recuerdas lo que decía? No. I don't care, llevaba una chaqueta militar de color verde justamente cuando abordó su avión privado, y llegó a McAllen con una chaqueta que decía a su espalda: I don't care, do you? Haciendo la visita en McAllen. Imagínate. Todo comunica, ¿eh? Imagínate, cuando yo veo la noticia, digo, es increíble que aparte y encima que pone una reforma migratoria en Estados Unidos que no es humanista realmente. La primera dama con ese atuendo. Con ese atuendo en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto, en el contexto incorrecto. Y bueno, yo me pongo a pensar, ok, ya sabemos que Trump piensa con cierta, bueno, es un animal. Bueno, yo quería poner un poco más táctil, con más sensibilidad. Pero imagínate que la primera dama de Estados Unidos también, los asesores, ¿por qué un asesor no le dijo: no causes más conflicto del que ya hay, que no hay quien le salvaguarde su guardarropa al menos? Fíjate que yo creo que ahí ya no es tanto que no tengan asesores, yo creo que ellos no hacen caso. Quizás, puede ser, pero también qué pasa con, por ejemplo, la forma de que en los tweets, cuando yo estaba voluntariando y que estuve ya trabajando en la embajada en París, los tweets se prescribían antes y cuidabas que tuvieran hasta su punto y coma. ¿Qué pasa con los tweets? Yo estoy segurísima que Trump no es el que agarra su teléfono y se pone a tuitear. Claro. Hay alguien detrás, hay muchas personas detrás de él que hacen tales tweets. ¿Por qué no hay un control sobre la forma en que se podría expresar esto? Que nos llame a los mexicanos que todos somos asesinos o drug dealers o contrabandistas. No es cierto. Es un tipo que creo que está acostumbrado a querer marcar la agenda y creo que se está excediendo en las formas. Ahorita mencionaba yo, Marisol, estamos en el 2018. En el 68 fue el año quizás más sangriento de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. En el 68 muere Martin Luther King, asesinado. Tuvimos las revueltas en muchos países del mundo. Francia, en las revueltas de París, tuvimos en México el 2 de octubre del 68, tuvimos en Argentina, tuvimos en Alemania, tuvimos en muchos lados un mundo convulso. Estaba en el eje todo la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. Son los años también de mucha sangre en Alabama y todo, pero es un tema con los que vamos a seguir platicando. Si nos saca el tiempo, Marisol estará colaborando con nosotros desde allá, en una semana más está allá, pero a ver si antes de irse vuelve a venir y seguimos platicando de esto. Por supuesto, muchísimas gracias por este espacio, gracias Antena 102.5, muchas gracias Luis Enrique. No, a ti Marisol, y bueno, vámonos a seguirle con la programación aquí en Antena 102.5, lo dejamos en muy buenas manos con Ulises Salazar, la mejor música en elevador. Seguimos platicando aquí con GRD Multimedia presentó Plan de Vuelo, un espacio en donde hemos comprobado que la mejor película se escribe día a día en el mundo político. Nuestro itinerario incluye opiniones personales enmarcadas de entrevistas a diferentes políticos, gobernantes, líderes de opinión, dirigentes empresariales, activistas sociales, personajes de la cultura y las artes y sobre todo, su opinión. Estimados pasajeros, gracias por volar con nosotros. Este fue su Plan de Vuelo. Antena 102.5 FM, marcando. Estimados pasajeros, iniciamos una pausa comercial. por favor no se levante de sus lugares. En un momento regresamos.
and sit down. GRD Multimedia presentó Plan de Vuelo, un espacio en donde hemos comprobado que la mejor película se escribe día a día en el mundo político. Nuestro itinerario incluye opiniones personales enmarcadas de entrevistas a diferentes políticos, gobernantes, líderes de opinión, dirigentes empresariales, activistas sociales, personajes de la cultura y las artes y sobre todo, su opinión. Estimados pasajeros, gracias por volar con nosotros. Este fue su Plan de Vuelo. Antena 102.5 FM, marcando un estilo informativo en radio.